La Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco te da la bienvenida a su programa Libres por la Verdad, en el cual encontrarás reflexiones bíblicas para la edificación de tu vida espiritual. Comenzamos. Dios te bendiga. Buenas tardes, amigos y hermanos que nos hacen favor de escucharnos en este programa que hemos denominado Libres por la Verdad y que se encuentra a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Reciban un amoroso saludo del pastor Rafael Pantoja y aprovechamos para el domicilio de nuestra congregación y es el ubicado en Avenida López Mateos, esquina Oriente 28, en la colonia San Isidro en Valle de Chalco, a 2 calles de la Clínica del Seguro Social. Bueno, pues esta tarde siempre con enorme gozo en nuestro corazón de que el Señor nos dé el privilegio de poder compartir una porción de su bendita palabra, siempre pidiendo el auxilio del Espíritu Santo. Y esta tarde quisiéramos abordar un tema que hemos titulado Andad como hijos de luz. Y qué importante es que nosotros estemos examinándonos constantemente, tal y como nos exhorta el apóstol Pablo. Esto es importante porque en nuestro caminar hay mucha contaminación, la maldad está prevaleciendo en este mundo y muchas veces nosotros podemos caer en alguna situación que no es agradable a Dios cuando nosotros no tenemos cuidado. Por eso el apóstol Pablo exhorta claramente que nos estemos examinando de manera constante. Y esta tarde quisiéramos abordar este tema siempre con mucho cuidado y pidiendo el auxilio del Espíritu Santo, tratando de ser muy prácticos en lo que hablamos, porque realmente lo importante de la palabra es que nos dé vida. La Biblia tiene un objetivo principal, es darnos vida como hijos de Dios. Y bueno, pues para abordar el tema vamos a Efesios capítulo 5, y vamos a leer a partir del versículo 1. Dice la palabra de Dios en el capítulo 5 de Efesios, en el versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Es importante que nosotros estemos examinándonos, porque muchas veces podemos creer que estamos caminando verdaderamente como hijos de Dios sin estarlo haciendo. Entonces, qué importante es que nosotros visualicemos realmente nuestra vida, cómo estamos llevando a cabo todo lo que hacemos, si realmente somos guiados por el Espíritu. La palabra nos indica que aquel que está en Cristo, nueva criatura es, y que dice que las cosas viejas pasaron. Y la pregunta sería, ¿qué realmente en tu vida han pasado las cosas viejas? ¿Has dejado de vivir como vivías? ¿Hemos dejado de vivir como vivíamos o seguimos haciendo lo mismo? Y muchas veces nada más camuflajeamos algunas situaciones y creemos. Y este es un gran problema, ¿verdad? Hace algunos días practicábamos de una frase de un pastor y decía que hay algo peor que no ser cristiano. Y decía, el creer que lo eres sin que lo seas. Muchas veces puede estarse engañando, porque muchas veces puedes estar creyendo que estás viviendo realmente como hijo de Dios sin estarlo haciendo. Y qué importante es que nosotros realmente
y estemos examinándonos. Y siempre hemos comentado qué difícil es a veces ser honesto con nosotros mismos cuando estamos cometiendo algún error, cuando estamos haciendo cosas en contra de la voluntad de Dios, cuando todavía no le entregamos nuestro carácter, cuando todavía hay cosas en nuestra vida, áreas en nuestra vida que no le hemos entregado. Muchas veces seguimos haciéndolo y muchas veces a veces hasta buscamos justificación en la palabra. Entonces, qué importante es que nosotros seamos honestos y que verdaderamente nos analicemos, nos examinemos para que nosotros podamos entregarle a Dios aquello que no le es agradable. Muchas veces, amigo o hermano que me escuchas, queremos hacerlo con nuestras fuerzas y ese es el gran error, porque con nuestras fuerzas realmente no somos capaces casi de nada. O si lo hacemos de manera temporal. Es el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia del alcoholismo. El alcoholismo, una persona que es alcohólica puede dejar de tomar un tiempo, pero siempre tiene esa adicción. Y es como un virus que en cualquier momento vuelve a despertarse. En cambio, cuando realmente tú le entregas esa situación al Señor, tú te haces libre, libre de ese vicio, libre de esa adicción. Y qué importante es que nosotros realmente seamos libres, no estar atados, porque muchas veces sustituye un vicio por otro. Entonces, qué importante es que nosotros busquemos realmente la libertad que nos da el Señor cuando nos ha pues hecho libres respecto al pecado. Platicábamos la semana pasada en la congregación y decíamos, ya no practicamos el pecado, seguimos pecando circunstancialmente, a veces inconscientemente, porque estamos en esta carne. El apóstol Pablo mismo lo señalaba, estamos en este cuerpo pecaminoso y muchas veces podemos volver a pecar. Pero qué importante entonces es que nosotros limpiemos constantemente nuestras vestiduras, que tengamos una verdadera comunión con Dios. Cuando nosotros tenemos una verdadera comunión con Dios, el Espíritu Santo nos redarguye, nos confronta, nos exhorta y también nos consuela y nos hace saber que Dios está al pendiente de nosotros, que Dios quiere estarnos perdonando. Y no se trata de que cometas un pecado y digas, bueno, pues me duele haberlo hecho, pero lo vuelvo a hacer. Recordemos a la mujer pecadora, ¿verdad? Le dijo al Señor, vete, pero no peques más. Entonces, qué importante es que nosotros realmente estemos rectificando nuestra vida, estemos cambiando, estemos renovando nuestra mente y que tu vida sea una vida en novedad verdaderamente. Muchas veces decimos que somos cristianos y a veces damos un mal testimonio. Y a veces en lugar de ser una fuente de inspiración para alguien, terminamos siendo una piedra de tropiezo. Por eso es importante lo que dice la palabra. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. No hay una muestra máxima o más grande de amor que lo que hizo nuestro Señor Jesucristo al dar su vida por ti y por mí, al derramar hasta la última gota de su sangre para que tú y yo tuviéramos posibilidad de ser salvos y alcanzar vida eterna. Pero mira lo que dice el versículo 12, andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Fue una ofrenda hermosa que el Señor recibió, y de esa manera nosotros ahora tenemos la posibilidad de la salvación. ¿Por qué tenemos la posibilidad de salvación? ¿Porque lo merecemos? No, porque Dios nos ama, porque es por gracia. Éramos realmente inmerecedores del amor de Dios. Sin embargo, el Señor no tuvo empacho, fue un acto de su voluntad. Fue una decisión que tomó para que tú y yo pudiéramos alcanzar esa salvación. Y luego dice, vamos a saltar al versículo 8. No, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Qué nos dice la palabra? En otro tiempo vivías en las tinieblas, en otro tiempo tenías una mente cauterizada. A veces nosotros podemos juzgar. Recordemos lo que dice la palabra, ¿verdad? No juzgues para no ser juzgado. Con la vara que mides serás medido. No ve la paja del ojo ajeno, sino ve la viga que tienes en el tuyo. Entonces, ¿por qué es importante entender eso? Porque a veces juzgamos. Y a veces sin darnos cuenta, en ese lugar donde estamos viendo a algunas personas, estábamos.
cauterizada nuestra mente, vivíamos en idolatría, vivíamos pensando en que las obras nos iban a llevar, las obras humanas nos iban a llevar a la salvación. Es un poquito importante señalar eso porque las obras son importantes, claro que son importantes, si no en el libro de Santiago no lo diría, pero obras vivas, guiadas por Espíritu Santo. Las obras muertas, muchas veces la gente cree que por hacer ciertas situaciones va a ser salvo. Recordemos que la salvación solamente la tenemos a través de nuestro Jesucristo, esto es por gracia. Sin embargo, como consecuencia de esa conversión, entonces nosotros empezamos a vivir en novedad y ahora somos diferentes y como consecuencia vienen obras guiadas por el Espíritu Santo. Es importante entender eso, porque muchas veces no se gana por obras, ¿verdad? Y sí, sí es cierto, pero obras muertas. El Señor quiere que demos fruto. Dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿dónde se ve el fruto de que realmente Cristo vive en ti? De que realmente lo has aceptado como tu real único Salvador. De que realmente te has comprometido a seguir sus mandamientos. A través de las obras. De las obras guiadas por el Espíritu Santo. Y si no, habría que darle una revisada al libro de Santiago. Bueno, entonces dice el versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. La exhortación de la palabra es contundente. Debemos de andar como hijos de luz. Debemos andar ahora en una novedad de vida. Y hay 9 puntos que consideramos importante analizar. Vamos a analizar el primero y vamos a ir a Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Eso es lo que quiere el Señor en nuestra vida, que ya matemos al viejo hombre, que ese viejo hombre que vivía en pecado, ese hombre que era esclavo del pecado, ahora sea libre. Dice la palabra, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Cuando conocimos a nuestro Jesucristo, es como conocimos la verdad, porque Él es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando conocimos a Cristo, nosotros tenemos la posibilidad ahora de ¿qué? De ser libres, libres del pecado. Decíamos, y es importante mencionar esto, sobre todo para los amigos que nos escuchan, el que tú seas libre del pecado no quiere decir que ya no peques. La perfección, la santidad total y absoluta solamente radica en el Señor. Nosotros, en un concepto de la santidad, es hacer nuestro mejor esfuerzo para agradar a Dios, pero que verdaderamente sea un esfuerzo. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros llevemos una vida nueva, que ese viejo hombre ya muera. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Cuando nosotros bautizamos, y si no lo has hecho, pedimos a Dios que lo hagas prontamente. Ese acto solemne, ese acto tan importante, ese es lo que de alguna manera determina tu muerte espiritual respecto, no espiritual, muerte en cuanto a morir al viejo hombre. Entonces nos reactivamos en el espíritu y ahora vivimos en Cristo. Entonces dice esa novedad de vida, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces nos activamos espiritualmente, empezamos a tener conexión con Dios y empezamos a tener la posibilidad ahora de ser guiados por el Espíritu Santo para vivir ¿qué? En esa novedad de vida. Entonces dice el primer punto, en una novedad de vida. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Porque mira, dice el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que en el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Nosotros
en el momento en que nosotros aceptamos a Cristo. Y aceptamos, ya hemos platicado mucho de eso, ¿ah? A veces decimos aceptamos, pero bueno, realmente estamos reconociendo, porque el que nos aceptó, el que nos escogió fue el Señor. Nosotros no escogimos al Señor, nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Tú y yo teníamos ya un propósito en esta tierra, tú y yo teníamos ya una investidura como hijos de Dios. Pero aquí viene una parte importante, nosotros tenemos que manifestarlo. ¿Y qué importante es? Entonces dice, ¿por qué el muerto ha sido justificado del pecado? Cuando morimos al viejo hombre, es importante aclararlo porque hace un momento dije morir espiritualmente, no. Es morir al viejo hombre y tu espíritu se reactiva con el Espíritu de Dios. Recordemos que la única forma de comunicarnos con Dios es a través del Espíritu. Y cuando no teníamos a Dios en nuestra vida, a Cristo en nuestra vida, entonces estamos muertos espiritualmente. En el momento en que nosotros aceptamos o reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, reconocemos terrenalmente a Cristo como nuestro Salvador y nos bautizamos, en ese momento empieza una novedad de vida. Entonces, qué importante es considerar esto. Vamos a 2 de Corintios capítulo 5, en el versículo 7. El punto es por fe. ¿Cómo debemos de andar? Por fe. Y el versículo es muy corto. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Bienaventurado aquel que cree, no viendo, ¿va? Parafraseando una porción de la palabra. Cuando tú no lo ves las cosas, no hay evidencia de que existan, no hay evidencia física de que existan, sin embargo, tienes esa fe. Y esa fe es un don, no es nuestro, un don que Dios nos da. O sea que no cualquiera lo tiene, claro que no, lo tienen solamente los hijos de Dios. Una fe salvadora. Recordemos que hay varios tipos de fe, ¿verdad? Pues se puede tener fe hasta en una piedra, se puede tener fe en una imagen, se puede tener fe. Pero la fe que únicamente es la que te va a llevar a la salvación es la fe en Cristo Jesús, aquel don especial que te da Dios. Por eso dice el versículo, porque por fe andamos y no por vista. Si nosotros anduviéramos por vista, habría muchas cosas que no pudieran concebirse y podemos ver que no, si no las vemos, entonces no existen, ¿verdad? Pero cuando hemos entendido que lo físico emana de lo espiritual, entonces ya las cosas son diferentes. Visualizamos las cosas de Dios y entonces se van materializando. Entonces, ¿qué dice que demos qué? Por fe. Es importante considerar esto. Vamos a ir a Gálatas. A Gálatas capítulo 5. Y vamos a dar lectura al versículo 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y vamos a leer todo para darle un contexto total. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Que hay una lucha constante de nuestra alma en decidir si se va hacia la carne o si se va al espíritu. Esa lucha la tenemos diariamente en nuestra vida. Qué importante es que nosotros consideremos esto para que no caigamos en errores, que no caigamos en el pecado y que realmente seamos guiados por el Espíritu, porque ese es el punto que estamos tratando, que seamos guiados por el Espíritu. Entonces, dice más adelante, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero las cosas que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Qué nos exhorta esta porción de la palabra? Que vivamos verdaderamente en el Espíritu, que seamos guiados por el Espíritu Santo. Decíamos hace un momento que muchas veces nosotros nos guiamos por la carne. Hay una lucha constante de nuestra alma en determinar hacia dónde va, hacia la carne o hacia el Espíritu. Entonces el que nos hace la exhortación, la palabra, nos indica, vive en el Espíritu, sea guiado por el Espíritu. Está pues, dice, vamos a volver a dar lectura al versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y en el versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también entonces por el Espíritu. Entonces, ¿qué es importante para que andemos como hijos de luz? Andar en el Espíritu. Checamos primero en una novedad de vida. Andemos por fe y andemos en el Espíritu. Ahora vamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó. Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Decíamos que muestra más grande de amor no la hay. La muestra más grande de amor fue del Padre al dar a su Hijo. Y de nuestro Señor Jesucristo al dar su vida por ti y por mí, y al derramar hasta la última gota de su sangre para que tú y yo pudiéramos ser salvos, para que tú y yo pudiéramos tener la esperanza de la salvación, aunque a veces es un poquito controversial ese, ¿verdad? Pero así lo dice la palabra, la esperanza de la salvación. Y también vale la pena volver a mencionar que esa esperanza de salvación depende de ti y de mí, porque nosotros debemos ser nuestra. La salvación ya está pagada, eso debe ser contundente. Lo merecíamos, no lo merecíamos, pero el Señor, por su amor, por su misericordia, Él nos da esa posibilidad. Aun cuando éramos indignos, aun cuando nosotros vivíamos en el pecado, Él vino, dio su vida por nosotros, derramó hasta la última gota de sangre, pagó todos sus pecados en la cruz. En ese momento en que fue crucificado nuestro Señor Jesucristo, se hizo el pecador más grande porque jaló todos los pecados. Los tuyos, los míos, los presentes, los pasados, los presentes y los futuros. En ese momento se hizo el pecador más grande. ¿Sabes por qué? Por amor. Es terrible que a veces no dimensionemos el gran amor que el Señor nos ha tenido siempre y que nos sigue teniendo. Leíamos el domingo un versículo que todos nos deberíamos de saber casi de memoria, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todos, aquel que en Él cree, tenga vida eterna. Mira qué tremendo. El amor de Dios es glorioso. Ojalá un día pudiéramos tener la posibilidad de reconocer y entender y dimensionar el amor que Dios nos tiene. ¿Y sabes cuál situación se presenta? Que no lo entendemos. Y que a veces no lo valoramos. Y por eso volvemos a caer en situaciones que son contrarias a su voluntad. Y por eso por eso fuimos idólatras, por eso buscábamos el favor en otras cosas, en otras situaciones. El único camino para llegar al Padre es por medio del Hijo. El único camino para llegar al Padre es por medio del Hijo. No hay otro. Él es el camino, la verdad y la vida. Y a veces se la pasa uno buscando esto en otras cosas, en otras entidades.
que a veces nos pudiera parecer a nosotros, ¿cómo es posible que esta persona crea en eso o piense eso, verdad? Pero muchas veces nosotros no consideramos que estuvimos ahí en un tiempo. Por eso tenemos que tener misericordia. El amor de Dios es glorioso, es inexplicable. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos.
Estamos nuevamente de regreso y platicábamos respecto al título del programa, Andad como hijos de luz, el tema que estamos tratando. Decíamos puntos importantes, vimos qué importante es que para andar en luz debemos de andar en novedad de vida, debemos andar por fe, debemos andar en el Espíritu y debemos de andar en amor. El mismo amor que el Señor nos ha mostrado y con la capacidad que ahora tenemos de recibir el amor de Cristo, tenemos que amar, amar. Decía un pensador, San Agustín, amar, amar hasta convertirte en lo amado. Qué difícil es a veces amar. Y amar en misericordia, ¿verdad? Porque dice una definición sencilla de misericordia, amar lo que no merece ser amado. Qué importante es, porque amar lo que merece ser amado, pues es lo más fácil que puede haber. Sin embargo, amar lo que no merece ser amado es difícil. Y solamente cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, cuando hemos entendido el amor de Dios, ahora podemos hacerlo. Dice la palabra que la mayor evidencia de que hemos pasado de muerte a vida es que amemos a los hermanos, a todos, no dice a algunos. Y entonces qué importante es que nosotros verdaderamente entendamos que cómo debemos de vivir como hijos de luz. Y el otro punto que quisiéramos tratar es en la verdad. Debemos andar en la verdad. Decíamos y hemos mencionado en este programa que la misma palabra nos señala, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y la verdad es Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así lo afirma el Señor. El camino, la verdad y la vida. Entonces dice que es la verdad, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Ahora que conocemos al Señor, nos ha hecho libres, aunque pareciera contradictorio, sobre todo siempre platico con los jóvenes, de que muchas veces los jóvenes del mundo podrán decirle, ¿verdad? A los jóvenes cristianos, ¿cómo es que eres libre si no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto? Y el joven cristiano le contesta, ¿verdad? O le debería de contestar. Soy libre precisamente porque no dependo de eso para ser feliz. No dependo de eso para vivir en libertad. Entonces, qué importante es que nosotros visualicemos la palabra cuando nos dice que para vivir como hijos de luz debemos de vivir en la verdad. Mira, vamos a ver tercera de Juan en el versículo 4. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Y yo creo que es importante leerlo desde el 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andáis en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Te imaginas al Señor cuando nos contempla y cómo se goza cuando ve que sus hijos andan en la verdad? Andan en esa libertad que da el caminar de una forma correcta, conforme a la voluntad de Dios. Es importante, amigo, hermano, que me escuchas, que entendamos que todo lo que nos manda Dios a hacer es por nuestra conveniencia. Es algo que nos va a beneficiar tarde o temprano. A veces cuesta trabajo obedecer a Dios, porque son cosas que se niega tu carne. A veces tú quisieras seguir aferrado a ciertos hábitos, a ciertas cosas, a ciertas personas. Y cuando el Señor te ordena desprenderte, ¿cuesta trabajo? Claro que sí, cuesta trabajo. Pero mira, ten por seguro que es algo que te va a beneficiar. A veces nosotros decimos, ¿cómo es posible que tengo que dejar esto, va? Si no es tan malo. Pero el Señor te está ordenando, te está dando el mandato de que no lo hagas o que lo hagas, según sea el caso. Entonces tenemos que andar en una relación con el Espíritu para que nosotros verdaderamente vivamos en la verdad. Y dice aquí, en el versículo que estamos abordando, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. El Señor se
se goza cuando nosotros verdaderamente vivimos conforme a su voluntad, siendo libres, andando en la verdad. Y mira, es cuestión de analizar, ¿verdad? Porque cuando tú dices una mentira te lleva a otra mentira, y el amor empieza con una mentira pequeña, pero se va haciendo como una bola de nieve, de tal manera que termina algo ya imparable, que incluso tú ya no lo puedes evitar. Y qué tremendo es vivir con esa zozobra. Y lo podemos ver en pequeñas cosas, ¿va? Cuando tú le mientes a una persona y luego le tienes que ocultar, y luego le tienes que decir a la otra, oye, ayúdame porque le dije esto, tú también sosténlo, y entonces ya involucramos a más gente. Fíjate qué tremendo, porque no solamente estamos involucrados, nosotros jalamos a otra gente, ¿verdad? Es como el papá, ¿verdad? Cuando llegan a tocar a la puerta y le dice al hijo, vele a decir que no estoy, ¿no? Mira qué tremendo, ¿cómo crecerá ese niño? Si mi papá lo hace, pues es que es bueno, ¿ah? Si mi papá lo hace, es normal. Dicho sea de paso, como padres debemos dar un verdadero testimonio con nuestros hijos. Hay muchas cosas que hablar de la paternidad, pero es muy importante que nosotros vivamos en la verdad porque nuestros hijos lo ven. Y de esa misma manera van a vivir. Entonces, vivamos ¿qué? En la verdad. Mira, hay otro, de eso vamos a verlo en la segunda de Juan. Segunda de Juan en el versículo 6. Versículo 6 de segunda de Juan. Y dice la palabra, y este es el amor que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. ¿Qué nos dice la palabra? Que andemos en sus mandamientos. Mira, es muy importante entender esto porque a veces decimos, amo al Señor, ¿verdad? Y decimos, ese hermano ama al Señor. Pero la palabra es bien tremenda cuando dice, el que me ama obedece mis mandamientos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no estamos obedeciendo los mandamientos es que no estamos amando a Dios. En una interpretación sencilla. Pero a veces no nos afanamos, nos ufanamos, ¿no? De decir, yo amo al Señor. O el hermano ama al Señor. Pero si no estás haciendo sus mandamientos, no lo estás amando. Porque la palabra es clara. El que me ama obedece mis mandamientos. Platicábamos el domingo en el culto y decíamos, bueno, los principios de Dios te traen bendición, claro. El principio de dar te trae como consecuencia que recibes. Pero lo más importante son los mandamientos, porque los mandamientos no solamente nos dan bendición, sino los mandamientos nos dan vida eterna. Entonces, ¿qué tenemos que tener cuidado? Cumplir los mandamientos de Dios. Eso es vivir como hijos de luz. Es importante que nosotros vivamos cumpliendo la voluntad de Dios. Y a veces lo vemos hasta cuando oramos. Hemos hecho mucho énfasis en la congregación. A veces oramos conforme a nuestros deseos, conforme a nuestra carne, conforme a nuestros planes, incluso conforme a nuestros propósitos, en lugar de sujetarnos a la voluntad de Dios. Por eso dice la palabra, pedís y no recibís porque no sabéis cómo pedir, porque a veces estamos pidiendo conforme a con nuestra carne, conforme a nuestros deseos, conforme a nuestra visión. Nuestros pensamientos son tan limitados, nuestro forma de ver las cosas, que a veces no entendemos la forma que ve Dios las cosas. Por eso a veces no podemos entender cuando dice la palabra, los que aman a Dios y para su propósito han sido creados, todas las cosas sirven para bien. Y de repente tú dices, ¿y eso qué me pasó? ¿Para qué me puede servir? Y al paso del tiempo te das cuenta que si no hubiera pasado eso, no estarías donde estás. Si no hubiera pasado eso, no hubieras logrado algunas cosas. Si no te hubieras desprendido de eso, estarías todavía con el sufrimiento. Hay jóvenes que pierden a alguien que conforme a su pensamiento amaban. Y tú dices, ¿cómo es posible que se fue, que me dejó? Y resulta que fue lo mejor que te pudo haber pasado, porque conociste a una mejor persona o conociste a la persona que Dios había destinado para ti. Entonces, qué importante es que nosotros verdaderamente vivamos conforme a la voluntad de Dios. Y vivir bajo la voluntad de Dios es cumplir sus mandamientos.
Vamos a ver otro punto y es vivir con prudencia. Nuestro andar debe de ser prudente. Mira, vamos a ver Efesios nuevamente. Efesios capítulo 5 y vamos a ver el versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. En algunas versiones dice con prudencia. En esta versión dice, mirad pues con diligencia o con prudencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Es bien tremendo que uno viva creyendo que siempre uno tiene la razón. Eso es necedad. Nosotros siempre debemos estar abiertos y tener siempre la idea de que podemos estar equivocados o hay cosas que ignoramos. Decíamos en una frase que todos somos ignorantes, pero de diferentes cosas, ¿ya? Y realmente todos somos ignorantes, pero a veces cuando tú crees que sabes todo, eso te limita para tener más conocimiento. Hay una frase que dice que el principio de sabiduría es la humildad. Entonces, qué importante es que seamos humildes, que reconozcamos, ¿verdad? Que cuando no sabemos algo. Digo, dicho sea de paso también, la palabra es cuando dice que el principio de sabiduría es el temor a Dios, ¿verdad? Pero a lo que me refiero en esta frase es que tenemos que ser humildes para aprender. Y esa humildad nos hace también ser prudentes. A veces hablamos cuando tenemos que hablar. Cuando no tengas algo bueno que decir, mejor no digamos nada, ¿eh? A veces vale más quedarse callado. Siempre platicamos y decimos, a veces si tú tienes que decir algo y no estás seguro, mejor no lo digas. Seguramente va a haber oportunidad que lo digas nuevamente. Pero cuando tú dices algo imprudente, algo necio, ya no lo puedes regresar. Es como una flecha que lanzas, ya no la puedes devolver. Es como cuando ofendes, a veces estás enojado con tu esposa, con tu hijo, con tu amigo, con tu hermano. Y te pones a decir cosas que ni siquiera sientes, pero ya son lanzas que enviaste y que ya no puedes regresar. Y después, como dijera un comercial, después ya nada es igual, ¿verdad? Por eso es importante que cuidemos lo que hablamos, tengamos sabiduría, pensemos primero lo que hablamos. Entonces, ¿qué dice? Ser prudentes. Versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Hay otro punto importante y es en forma digna del Señor. Vamos a ver en Colosenses. En Colosenses, en el capítulo 1, versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Este versículo es bien tremendo, porque a veces no lo dimensionamos, no lo analizamos de manera meticulosa. Para que andéis como es digno del Señor. Nosotros, amigo hermano que me escuchas, éramos indignos. Por nosotros mismos, por nuestra naturaleza, éramos indignos. El que nos hace dignos es el Señor. Entonces, ahora tenemos esta posibilidad. Por eso dice la palabra, para que andéis como es digno del Señor. Agradándole, ¿en qué? En todo. En todo es todo. La pregunta sería, ¿verdaderamente le agradamos en todo? ¿O hay cosas que no? Cuando estamos nada más en la iglesia, cuando estamos en casa, ¿en dónde estás agradándole a Dios? Porque aquí dicen todo, en todo momento. Platicaba yo con una persona y le decía, tan amplio que es nuestro español y por qué recurrir siempre a palabras, pues, groserías, ¿no? Altisonantes y dices, bueno, ¿por qué? Pero es un hábito que se tiene por cultura y que a veces son palabras que ni siquiera tienen un significado de grosería, pero en el uso que se le da es ofensivo y la gente no tiene cuidado para hablar.
Tenemos que tener mucho cuidado cómo hablamos. No podemos decir, cuando la Biblia nos señala que no hablemos con palabras ociosas, se refiere a muchas cosas, ¿verdad? Se refiere, pero una de ellas es eso, que no digamos cosas que vanas y que de alguna manera estén ofendiendo a alguien o que no sean buenas, ¿no? También ahí, en esa porción de la palabra, también se refiere a no andar de chismoso, a andar murmurando, que sean palabras de edificación, de bendición, ¿no? Pero, pero es importante que nosotros realmente en nuestra forma de hablar seamos cuidadosos. Muchas veces somos ligeros para hablar, decimos groserías, ofendemos, y muchas veces cuando bromeamos tenemos que tener mucho cuidado. A veces como hijos de Dios, como cristianos, somos, pues las bromas que hacemos hasta son muy sencillas, ¿verdad? Muy simples, pudieran parecer simples. Pero siempre he pensado que para hacer una broma de este tipo, se necesita ser más inteligente, ¿no? Porque recurrir a grosería, recurrir a cosas doble sentido, es relativamente fácil. ¿Por qué te digo esto? Porque tiene que ver con la forma digna de vivir en el Señor. Dice agradándole en todo, en todo. Cómo hablas, cómo te comportas hacia los demás, cómo eres, si de alguna manera eres una persona educada, diligente. Todo eso tiene que ver con la dignidad que ahora tenemos gracias al Señor. Entonces dice más adelante, aquí en ese mismo versículo, llevando fruto en toda buena obra. Platicamos en el anterior bloque y decíamos, por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. ¿Debemos dar fruto? Claro que debemos dar fruto. ¿Y cómo se da el fruto? A través de las obras. ¿A través de cuáles obras? De las buenas obras. Las obras que son guiadas por el Espíritu Santo. Vale la pena volver a mencionar esto porque por ahí había una situación de confusión y yo creo que es claro entenderlo, o más bien es importante aclararlo. Pero las obras son importantes, claro que son importantes, pero las buenas obras, llevando fruto en toda buena obra. Y toda buena obra es guiada por el Espíritu Santo. ¿Y de cuál obra habla? ¿En qué parte de la palabra se menciona esto? En Santiago. Cuando ves Santiago te vas a dar cuenta a lo que se refiere. Cuando dice que se gana la salvación no se gana por obras, no se refiere a las buenas obras, se refiere a las obras guiadas por el conocimiento humano, conforme al concepto del hombre. Pero recordemos que eso no nos va a llevar a la salvación. Entonces dice más adelante, creciendo en el conocimiento de Dios. Esta parte es muy importante. ¿Cómo vamos a crecer en el conocimiento de Dios? Conociéndolo a Él, conociendo la palabra, estudiando la palabra, metiéndonos verdaderamente con Dios, que el Espíritu sea el que nos hable. Muchas veces adquirimos conocimiento, pero no encontramos el Espíritu en la palabra. Hay grandes, bueno, hay teólogos que se consideran muy grandes y que lo único que saben es eso, ¿no? Conocimiento, conocimiento humano. Pero habría que preguntarse realmente si han encontrado el espíritu de la palabra, si realmente es Dios el que le está hablando a través de la Biblia. Y decíamos, si la Biblia no te da vida, si la Biblia no te lleva a una novedad de vida, si la Biblia no te lleva a vivir en el espíritu, si no te lleva a vivir en amor, si no te lleva a vivir en la verdad, pues entonces no está cumpliendo el objetivo para lo cual el Señor nos las dio. Es importante que nosotros entonces vivamos ¿qué? En forma digna. Vamos a leer el versículo completo ahora. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es lo que nos dice la palabra. Entonces es que vivir en forma digna del Señor. Por último vamos a ver primera de Juan. Nuevamente regresamos a Juan y es en primera de Juan capítulo 1. Capítulo 1 y vamos a leer el versículo 7. Pero si andamos en luz,
como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, dice, vamos a leer a partir del versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta porción de la palabra? Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Hay algo hermoso en las congregaciones, que a pesar de ser tan heterogéneos en muchas cosas, hay una unidad. Somos homogéneos en algo, en lo más importante, en el amor a Cristo, en el entendimiento de la palabra. Eso es lo que nos mantiene unidos, en el amor a Cristo. Y por eso dice aquí, como está tú, tenemos comunión unos con otros. ¿Cómo vamos a tener comunión? A través del amor. Es lo que nos une, el amor a Cristo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo pecado. La obra, amigo, hermano, que me escucha ya está hecha. ¿La merecíamos? No la merecíamos. Todo es por gracia, por el inmenso amor que nos tiene el Señor. Y por ello el Señor quiere que nosotros vivamos de manera diferente. Estamos en esta tierra, pero no somos ciudadanos de esta tierra. Nuestra ciudadanía es celestial. Lo mejor está por venir. Por eso no te afanes, amigo hermano que me escuchas, con estas situaciones que pasan. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a tener confianza, confiar total y absolutamente en Él. Las cosas se han puesto difíciles y de repente medio se componen y vuelven a caer en problemas. Y eso a manera general, pero de manera individual, tú y yo tenemos batallas constantes. Nuestra alma está batallando entre la carne y el espíritu. Ese es un problema y el mayor problema. Pero aparte en las cosas terrenales tenemos situaciones difíciles, a veces hay escasez, a veces hay enfermedad, pero tenemos que tener confianza en Dios. Dios tiene la autoridad de todo. Siempre hago énfasis en esto, pero a veces creo que pues tengo que seguir insistiendo. El Señor no manipula, el Señor no tiene control, el Señor tiene la autoridad. Cuando hay control hay manipulación y eso es de parte del diablo, del adversario. El Señor tiene autoridad por todo, con todo, sobre todo. El problema aquí es que nosotros le damos esa autoridad o somos manipulados, ¿sabes?, por el adversario. Por eso tenemos que tener cuidado. ¿Y cómo quiere que vivamos el Señor entonces? Como hijos de luz. ¿Y cómo debemos de andar? En novedad de vida. Debemos de andar por fe. Debemos de andar en el Espíritu. Debemos andar en amor. Debemos de andar en la verdad. Debemos de andar conforme a sus mandamientos, conforme a su voluntad. Debemos de vivir con prudencia, con diligencia. Debemos de vivir en forma digna. La dignidad que nos dio el Señor, hagámosla manifiesta en nuestra vida, en nuestras circunstancias, día con día. ¿Y dónde? En todo. Y por último, dice que vivamos en luz. Si antes vivíamos en tinieblas, ahora ya no vivimos en tinieblas. Ahora debemos vivir en luz. Porque el Señor es luz. Y nosotros no somos luz, somos el reflejo de la luz de Cristo. Mira qué tremendo. Mira qué hermoso es el amor, la misericordia. El Señor nos ama, amigo, hermano, que me escuchas. Y tenemos que ser fortalecidos en ese pensamiento, en esa convicción y en esa seguridad. Esto debe quedar grabado en tu corazón. Somos hijos de Dios. Y por lo tanto, andemos como hijos de Dios. Andemos como hijos de luz. Bueno, pues solamente queda despedirnos, dándole gracias a Dios por este tiempo y esperando y pidiéndole a Dios que lo que platicamos en este programa sea de bendición y edificación para tu vida. Y bueno, pues si Dios lo permite, porque siempre es, si Él lo permite, todo bajo su voluntad, nos estaremos escuchando la próxima semana.
Dios te bendiga. Gracias por haber escuchado el programa Libres por la Verdad, a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Te invitamos a escucharlo todos los jueves, Radio Malac, el mensaje de Dios para ti. Dios te bendiga.